La Comisión de Investigación Fiscal del Colegio presentó la 20ª edición de la Semana de Temas Fiscales Selectos, donde profesionales fiscales abordaron los desafíos actuales de la materia. Entrando en tema, se profundizó en el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, enfocándose en su evolución y la relevancia para evitar la doble imposición internacional. Entonces, en nuestro caso, el artículo 5 permite un acreditamiento directo e indirecto de manera ordinaria, es decir, no elimina el doble gravamen, pero sí lo atenúa hasta la base del impuesto mexicano, ¿no? Y de alguna manera recordemos que si tuviera yo un impuesto que no pudiera acreditar, pues la propia ley establece que no es deducible el pago de un impuesto sobre la renta que haga un contribuyente. De manera muy rápida, pues este acreditamiento directo del gravamen puede ser el que le retengan o el que pague el propio contribuyente, y el indirecto es una figura que establece también el artículo 5, es el que puede acreditar un contribuyente cuando recibe dividendos mediante el acreditamiento del impuesto que pagó a un primer o segundo nivel una sociedad extranjera de la cual el contribuyente mexicano es accionista, es decir, es su subsidiaria hasta un segundo nivel. Lo vamos a ver más adelante, y este esquema obviamente está previsto únicamente en el caso de dividendos. Si pagamos un impuesto en el extranjero a través de las tasas previstas en los tratados, pues no nos permiten hacer un acreditamiento por encima de esas tasas reducidas de tratados. Esa es otra regla muy importante. Hay una serie de límites que vamos a ver con más detalle. Les decía que el cálculo se hace por países y vamos a ver cómo es esto. También tenemos en la disposición un párrafo un poquito complicado que es el 16avo, pero que no es otra cosa que uno de los requisitos para que yo pueda acreditar es que la otra jurisdicción no renuncie al tributo. Esto en el argot fiscal se le llama un sock-up tax, que no es otra cosa más que el Estado extranjero absorbe ese gravamen. Si tiene una disposición similar, no nos permiten acreditar el impuesto en México, ¿no? Esto sucedía en el pasado en algunas jurisdicciones centroamericanas, me tocó ver algún caso en el pasado en Costa Rica, y bueno, habrá que analizar y entender muy bien las características del impuesto extranjero para contar con los requisitos. Vamos a ver más adelante que pues obviamente hay una serie de criterios normativos que la autoridad mexicana, en este caso el SAT, establece para efectos de validar si tenemos derecho a acreditar el impuesto, ¿no? Primero que nada, ese impuesto extranjero tiene que ser un impuesto sobre la renta o las características de un impuesto sobre la renta. Asimismo, se discutió sobre la constitucionalidad del acreditamiento por país, argumentando que no infringe el principio de proporcionalidad tributaria, ya que el legislador tiene la potestad de crear regímenes especiales. Bueno, pues el criterio normativo básicamente lo que dice es que si después del procedimiento de resolución de controversias los países llegan a un acuerdo y ese acuerdo es favorable al contribuyente, bueno, pues entonces en ese caso podrá tomar el acreditamiento, si no, pues prácticamente se perdería, ¿no? En el caso específico también, y lo comentabas anteriormente, en caso de que la retención esté condicionada al acreditamiento, pues en ese caso también se prohíbe la posibilidad del acreditamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si por alguna razón de la disposición y la legislación del otro país se establece que la retención operará siempre y cuando México tenga el acreditamiento, bueno, pues entonces en ese caso en automático se pierde la posibilidad. Que hace todo el sentido, porque lo que está diciendo la autoridad es, bueno, si el otro país se va a ver beneficiado con la retención porque yo doy derecho al acreditamiento, pues entonces ahí no juego, ¿no? Entonces básicamente esa es una prohibición, de tal manera que esto es algo de lo que tenemos que estar revisando cuando hacemos el cálculo del acreditamiento, si hay alguna norma en el país en específico en donde establezca que esta retención está sujeta a alguna condición de esta naturaleza, ¿no? También platicamos, se recuerdan que decíamos, oye, Arturo, pues ¿cuál es el acreditamiento sujeto a procedimiento amistoso? Lo que platicábamos hace un momento, cuando un país tiene algún tratado y por alguna razón nosotros o nos retuvieron de más o no se aplicó el tratado, bueno, pues hay un procedimiento establecido. Aquí dejamos el criterio normativo para efecto de consulta, pero en términos generales lo que establece es que los contribuyentes no podrán acreditar el exceso a que se refiere el artículo 5
¿no?, de la ley del impuesto sobre la renta cuando el procedimiento amistoso concluya sin acuerdo, o sea, es decir, ninguno de los dos países nos pusimos de acuerdo, o concluya con una situación en donde el contribuyente no tuvo la razón. Entonces, en esos casos, aun y cuando se establece que la posibilidad de acreditar a través del procedimiento amistoso, si este no es favorable o no se concluye, pues entonces no tenemos la posibilidad.